Estás conectado con Colombia Hoy Radio. En las últimas horas, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional para los Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional, Oti Patiño, expidió a las horas un comunicado desde el sitio de las deliberaciones, en donde pues se ratifica este tema. Nos unimos, digo textual, al repudio declarado por el presidente de la República, Gustavo Petro, por este hecho, y abrazamos a los familiares de las víctimas. Estamos en contacto con Oti Patiño. Doctor Oti, buenos días. Buenos días. Bien, Oti Patiño, jefe de la delegación del gobierno para las negociaciones, para los diálogos, mejor, de paz con el Ejército de Liberación Nacional. En este comunicado usted ratificaba, doctor Oti Patiño, la posición de la reunión que van a tener con el presidente de la República. ¿Cuándo se va a realizar esa reunión para hablar acerca de este tema en particular? El lunes a las 10 de la mañana estamos citados por el señor presidente de la República para examinar la situación creada no solamente por el ataque a la base militar de Catatumbo, sino también por otros hechos que han ocurrido en otros departamentos del país donde hay unas hostilidades contra la población civil. ¿En qué regiones se está produciendo estas actividades en contra de la población civil? Ejemplo, el Cauca, donde frente al esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para hacer posible que transiten los vehículos por la carretera panamericana, ha creado una carretera alterna de emergencia, y el ELN ha venido amenazando a los trabajadores de esa vía para impedir que esa carretera se produzca y acabe el tramo que tiene proyectado. Igualmente en Saravena, Arauca, han hecho amenazas para el desalojo de todo un barrio de esa población. En Nariño, la población indígena Aguá está siendo constreñida en las elecciones de sus dignatarios por el ELN, haciendo que la población elija a los miembros de esa comunidad que son más afectos al ELN. En fin, ha habido una serie de actitudes que desde luego no se compadecen con la mano tendida que ha tenido el presidente Petro y esta delegación en los distintos escenarios donde han transcurrido los diálogos de paz. Buenos días, Oti. Usted ha dicho en las últimas horas que pide que no se suspendan las negociaciones con el ELN. ¿Van a exigir el cese al fuego? ¿Cuál es la posición frente al cese al fuego? Sí, ya desde Quito, cuando se hicieron unos diálogos de paz durante el gobierno de Santos, se hizo una cese al fuego con elementos que constituyen un cese de hostilidades contra la población civil también. Y duró 101 días. Es decir, se muestra que sí es posible un cese al fuego, digamos, desde la perspectiva de esta organización y con la participación de la veeduría internacional, de la Iglesia, en fin, también, por supuesto, de las veedurías municipales y regionales que habitan estos territorios. Doctor Oti Patiño, pregunta que hacen los colombianos luego de esta situación, de estas acciones que no son nuevas. ¿Hay verdadera actitud de paz del Ejército de Liberación Nacional? Se lo pregunto por diferentes procesos en Colombia. Los acuerdos de Mainz en Alemania, luego el secuestro del avión Fokker, el secuestro de la Iglesia de la María, el ataque al kilómetro 18, muchas acciones a lo largo de estos últimos 25, 30 años, cada vez que se habla de un proceso de paz, o lo ocurrido en la Escuela de Policías aquí en Bogotá, en la General Santander. ¿Qué dicen ellos en la mesa? Pues en este momento no estamos exactamente sentados en la mesa, estamos en lo que se ha denominado un interciclo y hemos mandado comunicaciones a la delegación del ELN para mirar, digamos, primero si el ataque que produjo en Catatumbo es real y también el por qué están haciendo ese tipo de acción.
que no se compadecen, como le digo, con la presencia de militares en la mesa de negociación, va a ser muy difícil, es mucho más difícil porque se empieza a romper la confianza de la voluntad de paz del ELN y desde luego dificulta el clima de cordialidad que se ha venido creando para unas conversaciones civilizadas que le pongan fin al conflicto armado. Pero desde luego no seremos nosotros los que nos pararemos de la mesa de negociación. Sí, doctor Otti, pues por supuesto estas acciones, como usted lo ratificaba, va a ser mucho más difícil generar y mantener esa confianza. Pregunta también qué hacen los colombianos hoy por estos hechos históricos que están registrados y que todos hasta hemos cubierto periodísticamente hablando. Usted también como un hombre vinculado a la paz desde siempre. ¿Hay estructura de mando en el Ejército de Liberación Nacional? Porque siempre que ocurren estos hechos, los mismos voceros del COSE aseguran que no tenían conocimiento de esas acciones en Colombia. Sí, ocurre a veces ese elemento. Claro, se pone en duda unas relaciones que no son tan verticales como el caso del ELN, digamos, desconcierten a veces a los propios negociadores, a la propia delegación del ELN, y tengan que ellos mismos averiguar si ese hecho es real, si fue el frente de guerra que obedeció, digamos, a otras lógicas distintas al proceso de negociación. Mire, quiero decirle algo. Pese a que no se ha firmado un cese al fuego y hostilidades, el espíritu que desde luego hay que crear es de confianza, porque además durante este proceso se ha planteado la necesidad de ir implementando los acuerdos que se van haciendo. Para crear ese clima de hostilidad hay que desactivar las acciones militares. Entonces, porque desde luego tiene que ser creado un clima de confianza que se dé por un ELN donde las armas valgan menos y la palabra valga más. Ese es, digamos, el sentido que también tiene esa desactivación de las armas y el valor de la palabra que se está dando a través de las conversaciones en los diálogos. Pero si se piensa que haciendo acciones militares la palabra va a valer más que sin acciones militares, yo creo que está muy equivocado. Entre más acciones militares hagan, entre más hostigamientos produzcan, la voz de los delegados de la mesa de diálogos va a ser menos confiable. Señor Otti Patiño, precisamente y partiendo de lo que usted dice, y si bien el gobierno nacional conoce que hay dificultades para lograr acuerdos de paz con los distintos grupos criminales, en este caso con el ELN, ¿el gobierno no va a desfallecer en este propósito de la paz total? No, por supuesto que no. Digamos, eso no es solamente una bandera, es un propósito de este gobierno. Es más, le digo una cosa, a pesar de que se rompió el cese bilateral con el Plan del Golfo o Autodefensa Gaitranista de Colombia, el gobierno sigue dialogando en medio del fuego con ellos, de tal manera que el gobierno no va a cejar en la búsqueda de una paz total y en la búsqueda de la preservación de la vida de la población, fundamentalmente, pero también de los propios combatientes y más aún de los propios miembros de las instituciones armadas de Colombia, cuyo compromiso con la paz ha sido tan evidente. Muy bien, doctor Otti Patiño, jefe de la mesa de negociación del Gobierno Nacional con el ELN, muchas gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen un buen día. Colombia Hoy Radio.